Quizás alguien pregunte, ¿cómo sé que Dios me ha perdonado todos mis pecados? Según se registra en el libro de Génesis, Adán y Eva pecaron al desobedecer los mandamientos de Dios. Génesis capítulo 3. Desde ese tiempo en adelante la humanidad ha continuado pecando. El pecado trae muerte, como afirma el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 23. La segunda parte de este versículo enseña además que el perdón del pecado es concedido mediante el sacrificio de Jesucristo. Este perdón es descrito como un don de Dios. Un don es algo que se da gratuitamente, sin importar si quien lo recibe se siente digno de ello. Sin embargo, aunque el perdón de Dios por nuestros pecados, por causa de Cristo, es dado gratuitamente, puede ser difícil sentir ese perdón en nuestro propio corazón y mente. Sentir el perdón de Dios requiere primero comprender la naturaleza de Dios y su plan para la humanidad. Dios desea que la humanidad lo conozca y sintamos su amor, razón por la cual creó a la humanidad separada de toda su otra creación, porque nos creó a su semejanza. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Sin embargo, Dios espera que expresemos el deseo de acercarnos a Él antes de comenzar a bendecirnos en respuesta. Santiago capítulo 4, versos 6 al 8 y el Salmo capítulo 1, verso 1 al 3. Acercarse a Dios tiene muchos aspectos, pero dos de los caminos principales son el estudio de la Biblia y la convivencia con otros que tengan metas similares de acercarse a Dios, o sea, la iglesia. Ambos son necesarios para comprender mejor a Dios. Mediante el entendimiento viene la confianza y mediante la confianza llega una mejor aceptación de su perdón. A medida que uno se acerca más a Dios, obtiene, con la bendición de Dios, una mayor comprensión de sus propios pensamientos y acciones. Uno comienza a entender la voluntad y las normas de Dios. Al reflexionar sobre ellas, empieza a ver que aspectos de su vida no están en armonía con ellas. El objetivo de desarrollar esa clase de conciencia propia no es destruirnos con la culpa por la incapacidad de seguir perfectamente todas las expectativas de Dios en todo momento. Dios quiere que seamos productivos en su servicio, no que estemos abrumados por las muchas veces que podemos fallar. Hebreos capítulo 12, verso 1. Dios también espera que mejoremos a medida que crecemos en su servicio. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, Judas, capítulo 1, verso 20 y 21, Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 15. Esto significa que debemos reconocer nuestras faltas y demostrar un deseo de perdón acompañada de una actitud dispuesta a trabajar aún más diligentemente en la obra que Él desea que hagamos. El apóstol Pablo entendió esta necesidad de reconocer y aceptar las propias debilidades y de buscar y confiar en el perdón de Dios por los fracasos. Con el tiempo, a medida que el corazón se armoniza más con Dios, los fracasos se convierten en combustible para fortalecer la determinación de servir a Dios más plenamente. Romanos capítulo 7, versos 17 al 25 y 1 Corintios capítulo 9, versos 26 y 27. Esto impulsa, a su vez, debe producir también obras de nuestra fe. Santiago capítulo 2, verso 17. Una de las obras de un corazón armonizado con la voluntad de Dios es el perdón hacia los demás. Para sentirnos plenamente perdonados por Dios, es esencial que a nosotros perdonemos a todo lo que necesita nuestro perdón. Esta lección se enseña mediante la parábola del rey que perdona la deuda de su siervo en Mateo capítulo 18, verso 21 al 35. En esa parábola, un siervo debe a su rey una deuda demasiado grande para poder pagarla. Movido por la súplica de misericordia del siervo, el rey le perdona la deuda. Consideremos cómo Dios, por causa de Cristo, nos perdona nuestros pecados. Efesios capítulo 4, versos 31 y 32.
Esta es una deuda que no podemos esperar pagar, así como el siervo tampoco podía esperar pagar la deuda a su rey. A medida que continúa la parábola, el siervo ya perdonado de su deuda encuentra a un consiervo que le debe una cantidad. En lugar de demostrar el perdón que recibió de su rey, el siervo exige violentamente que el otro le pague su deuda. Al enterarse el rey de esta falta de perdón, el rey se disgustó con el siervo y lo condena al castigo. Con esta comparación, Jesús enseñó que Dios, que nos perdona nuestros pecados por causa del mismo, espera que mostremos la misma misericordia hacia nuestros semejantes. Este tipo de perdón no es algo que poseamos naturalmente. Debe desarrollarse con el tiempo, a medida que nos acercamos más a Dios. Sin acción no habrá desarrollo, y sin el desarrollo de un corazón que perdone plenamente y con libertad a los demás, no podemos esperar sentir el perdón de Dios por nuestras propias faltas. Mateo, capítulo 6, versos 14 y 15. Dios perdona nuestros pecados. Para sentir ese perdón, primero debemos crecer en el conocimiento de Dios para desarrollar nuestra confianza en Él. Jesús enseñó a sus seguidores a pedir este perdón cuando les enseñó a orar en Mateo capítulo 6, verso 12, como un medio para fortalecer nuestra confianza en Dios. Sin embargo, como enseñó Jesús en la segunda parte de Mateo capítulo 6, verso 12, también se espera que cultivemos un corazón que perdone a los demás. Tener un corazón así, a su vez, nos ayudará a sentir que Dios realmente nos ha perdonado plenamente nuestros propios pecados.